Bien, conforme vayan llegando, los van agregando, por favor. Ok, ahora, entonces, aguantábamos estas cosas, ¿no? De las depresiones y orificios y las apófisis y excrescencias. Aquí hay algún resumen o recordatorio de la mayoría de los reparos y de los diferentes tipos. De hecho, está el reparo, una descripción y algún tipo de ejemplo. Por ejemplo, de los que son depresiones o son orificios y que permiten, por lo tanto, el paso de tejidos blandos, ya sean nervios, vasos, ligamentos, tendones. Pues aquí están algunos reparos: fisuras, forámenes, fosas, surcos, meatos. Por ejemplo, un ejemplo de surco, pues tendríamos la ranura sobre la superficie de un hueso donde descansan vasos sanguíneos, nervios o tendones. Este sería el surco intertubercular del húmero, ¿no? O corredera bicipital, ¿no? El sitio por los nervios que le dan sensibilidad y movimiento a la extremidad superior. Un ejemplo, ¿no? O forámenes, por ejemplo, ¿no? El foramen óptico del hueso esfenoides, ¿no? Que conduce el nervio óptico, ¿no? Entonces, hay reparos que son de depresiones y orificios, y hay apófisis, proyecciones o excrescencias. Ven ustedes, como apófisis podríamos tener los cóndilos, las carillas articulares en las vértebras y en las costillas. De apófisis, pues las crestas, los epicóndilos, los tubérculos o trocánteres, ¿no? Troquín, troquíter, ya ustedes van a recordar con precisión a qué estructura ósea nos estamos refiriendo, ¿no? En el fémur o bien en el húmero, ¿no? Las tuberosidades, por ejemplo, a nivel el hueso coxal, en la parte que corresponde al isquio, huesos que se fusionan, ¿no? Muy bien. Macroscópicamente, ¿qué partes le vamos a distinguir siempre a un hueso? Macroscópicamente, ¿qué partes le vamos a distinguir a un hueso? Y son más o menos 6 características. Diáfisis, epífisis, metáfisis, cavidad ósea, periostio, endostio. ¿Y qué características tienen? Estas es lo que vamos a revisar ahora, más o menos de manera general. Para poder hacer una descripción de todas estas estructuras, bueno, tomamos un hueso largo como ejemplo. ¿Por qué? Porque un hueso largo va a tener todas estas estructuras. Podríamos a lo mejor utilizar un hueso plano, pero alguna de ellas nos bastaría. No quiere decir que los demás no las tengan, sino que para efectos de una descripción apropiada, el hueso largo es el que va a tener pues casi todas estas regiones. La diáfisis, de día es a través de, y fisis, pues crecer. Es la porción cilíndrica o larga o digamos, intermedia entre los dos extremos de un hueso largo, ¿no? La importancia de esto es que, bueno, en algún periodo del desarrollo, sobre todo en la parte embrionaria o en la infancia, es el sitio en el que se produce el crecimiento, ¿no? Ahí en las fisis justamente, ¿no? La otra parte es la epífisis, esta estructura que es, digamos, el extremo del hueso, situado por encima de la diáfisis, y los vamos a encontrar en la porción proximal, en la porción distal. Recuerden ustedes la nomenclatura empleada en la descripción anatómica, ¿no? Se considera la posición anatómica para todas las descripciones que los textos de medicina hacen, ¿no? El sujeto situado de pie, talones juntos, brazos colgando a los lados del cuerpo, palmas hacia adelante, mirada al frente, erguido. Entonces, lo que está en la línea media, pues eso se considera medial, lo que está hacia los lados se considera lateral, y hablando de profundidad o de superficialidad, lo que está encima del cuerpo es superficial, lo que está hacia adentro del cuerpo es profundo. Y con respecto a, sobre todo, extremidades, lo que está más cerca de la raíz del órgano se considera proximal,
y lo que está más lejos de la raíz del órgano o del punto de inserción al resto del cuerpo, eso se considera distal. Entonces, en este sentido, bueno, en las porciones proximales o distales de los huesos largos, vamos a tener los sitios de articulación, que son las epífisis. Y como el nombre lo dice, más allá o después de están las metáfisis, que son las regiones del hueso maduro en los que las diáfisis se unen a las epífisis. Entonces ya tenemos ahí descritas 3 partes macroscópicamente de un hueso: diáfisis, epífisis, metáfisis. No son todas, está en la mayoría de las articulaciones que tienen movimiento o que tienen libertad de movimiento, hay un cartílago articular. Esa es una capa delgada de cartílago blanco, de cartílago transparente, de cartílago blanquecino, que es el cartílago hialino que cubre la región de la epífisis. El cartílago, aparte de conferir movimiento, recuerden ustedes, ¿no? Evita el roce de hueso con hueso y por lo tanto la producción de dolor. Es un sitio de amortiguamiento para el caso de estructuras que tienen alto impacto, por ejemplo, la rodilla, la cadera, los tobillos o los brazos. Entonces, el cartílago articular reduce fricción, absorbe impactos y les confiere un grado de movilidad. El cartílago, recordar también, tiene una pobre irrigación. Esa es la situación también que explica el proceso más o menos lento y tardado que las lesiones cartilaginosas tienen para su reparación, o las estructuras tendinosas cuando llegan a lesionarse. Como no tienen una rica vascularización, pues el proceso de reparación suele ser más lento y más insidioso, ¿no? Y por eso se requiere también pues de cierto tiempo de recuperación. Y también condiciona los mecanismos de manejo y tratamiento. Acá es una parte que ustedes deben de tener desde ahora muy en cuenta. El primer manejo en las lesiones osteoarticulares, musculoarticulares, el primer mandato es evitar la cascada de la inflamación. Eso lo han visto ustedes, por ejemplo, en el ámbito deportivo. Ahí está el futbolista que se lastimó e inmediatamente después de que lo sacan de la cancha, ¿qué es lo que le hacen? ¿Qué le ponen en el sitio de la lesión? ¿Cuál? ¿Hielo o frío? Correcto, hielo. ¿Y qué hace el hielo? Lo único que hace es, por temperatura, inhibir la cascada de la inflamación, que eso a lo mejor todavía no lo han revisado con precisión, pero la cascada de la inflamación es un mecanismo de defensa del cuerpo. Algo se lesionó, algo está lastimando y ahí va toda la cascada de la inflamación a tratar de reparar. Pero es un mecanismo inespecífico, de tal suerte que ataca lo extraño y lo propio. Por ejemplo, lo extraño, aunque sea sangre nuestra, es sangre extravasada. Si la sangre salió de los vasos, pues llega a sitios en donde no se reconoce como propia y el organismo la ataca. El frío lo que hace es inhibir la cascada de la inflamación. Esa es la primera medida, muy bien. ¿Y la segunda cuál es? En las lesiones musculoarticulares, ¿cuál es la segunda medida urgente? No se preocupen si no la saben, aventuren. Inmovilizar. Inmovilización, correctísimo, exacto. Para que empiece a funcionar el mecanismo de reparación, pues hay que inmovilizar. Por eso se colocan las férulas o los yesos. Pero somos en general los pacientes bien apaches. Ya le pusieron el yeso, la bota, y le dijeron, no tiene que apoyar, ¿no? Y no, pues los pacientes son, bueno, lo que digan ustedes cuando sean médicos, no importa, importa lo que diga la abuelita, la comadre, la vecina, los conocidos. Dice, no te va a pasar nada, nomás es de aquí al baño. Ahí llegan a la revisión del yeso a las 3 semanas y los dedos todos amoratados, el pito, y todavía les preguntan uno, ¿caminó? Y el paciente, no, no. O sea, todo el organismo está diciendo lo contrario y bueno, pues no guardan el reposo. Y por eso también, importante recordar, y lo van a ver ahora en este módulo, cuando alguien se lesiona o se fractura,
se coloca un yeso que sea capaz de inmovilizar la articulación que está lesionada y a lo mejor las dos más próximas. Si inmovilizamos hasta aquí y hasta acá, garantizamos que esta parte va a tener realmente inmovilidad. A veces se ponen aquí nada más la inmovilidad y está funcionando todo lo demás. Y la verdad es de que este sitio nunca tuvo descanso. O lo van a ver cuando veamos ahorita lo de movimientos de los huesos, ¿no? Entonces, el cartílago articular aquí tiene esa característica. Reduce fricción, absorbe impactos, es pobremente vascularizado y tiene una recuperación insidiosa porque no hay un recambio celular acelerado como ocurre con otros tejidos, ¿no? Pero cumple otras funciones también, ¿no? Otra de las estructuras macro que les debemos reconocer a los huesos, el periósteo. Peri es un término que quiere decir alrededor de. Entonces, peri es alrededor, ostium, osteo es hueso. Esta estructura es una especie de envoltura. Ahora es muy fácil. Ubican las bolsas, no sé ni cómo se llama ese material del que están. Creo que aquí tengo una. Estas, miren, este tipo de bolsa. ¿Sí lo ven ahí? Que es muy... Déjenme ver si encuentro una, permítanme, porque sí. Estas, miren. ¿Ahí sí la ven? Sí, sí se ve, doctor. Ok, bueno. Hagan de cuenta que así, esa especie de película es el periósteo, es muy delgado, son pequeñísimas capas celulares, a veces en algunos sitios hasta de unas 8 o 10 capas de células muy delgaditos. Y ese es el periósteo, es una vaina de tejido conectivo denso. Y es la estructura a través de la cual la irrigación sanguínea y venosa, y además las terminaciones de nervios y de vasos linfáticos, pues, son los que recubren al hueso y le aseguran. Por eso todos los huesos tienen un foramen nutricio, ¿se acuerdan? Un hueco que les lleva nutrición, que lleva el intercambio sangre oxigenada, desoxigenada, toda la celularidad, para que se dé el proceso de nutrición y respiración. Entonces, ese es el periósteo. Es una capa fibrosa externa de tejido conectivo denso y una capa osteopenia interna compuesta por diversas células. Protege al hueso, participa en la... Permítanme un segundo.
Listo, perdone. ¿No toman café ustedes? Bueno, se los recomiendo con relación a lo del periósteo, que también es una estructura de protección para el hueso, participa en la consolidación de las fracturas, en la nutrición, y es el punto de inserción para ligamentos y tendones. Y es el que justifica que cuando haya alguna fractura, pues esté doliendo el sitio de la fractura, ¿no? La sensibilidad asegurada por los ramos nerviosos, pues aunque esté en movimiento, ¿no? Está lesionado el periósteo y ese es el que se inflama, se irrita y transmite la sensibilidad, ¿no? De las estructuras también importantes macroscópicamente hablando para los huesos, la cavidad medular, un espacio cilíndrico, vacío entre comillas, vacío, digamos que es un espacio, una cavidad real, no virtual, es una cavidad, pero no está vacío, contiene la médula ósea amarilla, adiposa, y la médula ósea roja, ¿no? Y finalmente el endostio, que va a hacer las veces del periósteo, que está en la parte de afuera, pero este va a estar en la cavidad interna del hueso, en ese espacio de la cavidad medular. Se llama endostio. Es igual, es una capa fina que reviste la cavidad medular. Es de una sola celularidad, no de una sola capa de células formadoras de hueso, nada más, y escaso tejido conectivo, ¿no? Y aquí una descripción de las partes que ya acabamos de revisar. Vean ustedes. La parte que corresponde a la epífisis, la parte de la metáfisis, estas zonas que en un hueso que está en crecimiento, a la radiografía suelen aparecer eh, eh, negras, oscuras, o que no están, que no son radiopacas y que da la falsa sensación, por lo menos para una persona que no esté calificada, pues como si fuera una fractura, ¿no? Luego están la zona de la diáfisis, o la parte larga del hueso, a la que se le van a distinguir esas partes, ¿no? La envoltura por fuera, que es el periósteo, o la de por dentro, que es el endostio, y este espacio, ¿no? Que es la cavidad medular, ¿no? Entonces, epífisis, metáfisis, diáfisis. A nivel microscópico, eso lo acaban de ver ahorita en patología, ¿no? A nivel microscópico, reconocer que al igual que el resto de los tejidos conectivos, el hueso o tejido óseo, pues lo único que va a diferenciarlo es la distribución de las células. Va a tener una matriz eh, extracelular abundante y va a estar rodeada de células muy separadas entre sí. Y va a tener una matriz osteoide que va a estar constituida en términos generales por estas proporciones. 15% es agua, 30% son fibras de colágeno, ya saben ustedes, hay hasta 6 tipos distintos de fibras de colágeno, y prácticamente la mitad del hueso va a ser sales minerales cristalizadas, particularmente los fosfatos de calcio, el hidróxido de calcio y la hidroxiapatita son las principales sustancias o sales minerales más abundantes en el tejido óseo. Fosfato de calcio, hidróxido de calcio y la hidroxiapatita, ¿no? Y ahí sus fórmulas químicas, ¿no? Que luego hay quien le apasionan esos rubros. A medida que esos componentes se van mezclando y se combinan también con otras sales minerales como el carbonato de calcio y iones como el magnesio, el flúor, el potasio y el sulfato, pues es lo que hacen que se vaya definiendo y consolidando la matriz ósea, ¿no? Ese proceso, la suma de estas sustancias, fosfatos, hidróxido, hidroxiapatita, flúor, magnesio, potasio y sulfato, que van consolidándose, ese es el proceso que se denomina calcificación. Y aquí entra la otra parte, ¿no? De que hablábamos, las células madre a nivel óseo, o stem cells, los
osteoblastos o células inmaduras formadoras de hueso, los osteocitos como la célula propiamente madura del hueso sano, y los osteoclastos, ¿no? Estas células que van a participar en el proceso de destrucción ósea y de reabsorción de hueso, ¿no? Y de formación de hueso nuevo, que son los principales tipos celulares en el hueso, ¿no? Pero el primer proceso, el que da la consolidación, es esto, la suma de fosfatos, calcio, de calcio, el hidróxido de calcio, hidroxiapatita, agregado con los carbonatos de calcio, magnesio, flor y potasio y sulfato, ¿no? Se van depositando, se van consolidando, merced a la unión que les confieren las fibras de colágeno y generan una cosa que se llama matriz osteoide, algo ya parecido o muy parecido al hueso. Entonces, ese proceso está iniciado por los osteoblastos, estas células de hueso inmaduras, ¿no? Y bueno, aquí recordar los 4 tipos celulares, las células osteogénicas o células madre formadoras de hueso o stem cells, y los osteoblastos como células inmaduras que participan en el proceso de consolidación y de calcificación. Luego vienen los osteocitos, que son las células que están formando todos los huesos ya maduros, ya en función, y por otro lado los osteoclastos, ¿no? Este conglomerado de células blancas del organismo, de macrófagos, que hacen un osteoclasto. Aquí una descripción muy rápida de cada una de ellas. Las células osteogénicas, osteo es hueso, genos o génime es producción. Entonces, son células no especializadas que van a derivar del mesénquima, el tejido del que provienen todos los tejidos conectivos. A acordarse de este periodo embrionario cuando era el disco trilaminar, ¿no? Que había una capa ectodérmica, una capa mesodérmica y una endodérmica, ¿no? Que son las que dan origen a todas las estructuras en el cuerpo. Entonces, estas células osteogénicas son las únicas a nivel hueso que experimentan división celular. Las células que se derivan de estas células osteogénicas son las que forman los osteoblastos, ¿sí? ¿Y dónde vamos a encontrar estas? Bueno, a lo largo del endosteo. Acuérdense esta capa de un solo grupo laminar de células en la porción interna del hueso. Ahí vamos a encontrarlas. Luego vienen los osteoblastos, estas células de hueso en formación, células formadoras de hueso. Inician lo que ya describíamos hace un rato, ¿no? La suma de fosfatos de calcio, carbonatos de calcio, hidroxiapatita, flor, magnesio, sulfatos, inician la calcificación. A medida que esos osteoblastos se rodean a sí mismos de ese tejido conectivo difuso que es la matriz osteoide, pues van quedando atrapados entre sus propias secreciones y se convierten en osteocitos, en células maduras, ¿sí? La descripción de los osteocitos o células óseas maduras son las células principales del hueso en función del hueso sano, y esas son las que mantienen su metabolismo regular a través del intercambio de nutrientes asegurado por la irrigación sanguínea. Acuérdense, está garantizada la irrigación de un hueso a través de los forámenes nutriciosos. Al igual que los osteoblastos no experimentan división celular, para ellos va a aplicar el proceso que ya les comentaba yo al principio de remodelación ósea mediante los osteoclastos, ¿no? La resorción ósea. Y aquí los osteoclastos, clastos viene de roto, son células gigantes, les decía yo ya, derivadas de la función de estirpe de la hematopoiesis, ¿no? Los monocitos o glóbulos blancos, la unión de más o menos grupos de 50 monocitos en el endosteo, a esos se les denomina osteoclastos. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, descomponer la matriz osteoide mediante un proceso que se denomina resorción ósea, ¿sí? Esa resorción ósea es la parte de la formación, mantenimiento y reparación normal del hueso.
Por un lado se descompone, por el otro lado se forma, ¿no? Clasto también se acepta así esa definición, ¿no? Como el hecho de que esa célula degradada de nuevo en matriz osteoide queda en condiciones de poderse reabsorber para formar hueso nuevo. Creo que es la última parte de esto de lo de formación de hueso, ¿no? La diferenciación de cuánto hay de hueso compacto, hueso esponjoso, qué es uno, qué es otro y cómo está formada esa unidad, unidad funcional del hueso que es la osteona, así como hay unidad funcional en el pulmón que es el alveolo o unidad funcional en el hígado que es el hepatocito, o como hay unidad funcional en el riñón que es la nefrona. Acá tenemos la osteona como unidad funcional en el hueso, ¿no? O también se llama células de Havers, me parece, ¿no? Ya casi no se utilizan los epónimos, pero es bueno que por lo menos los hayan oído nombrar. Vamos a revisar ahora la división de hueso compacto, hueso esponjoso. También es bien importante porque en la citoarquitectura, en la estructura del hueso, pues hay una buena parte que es hueso compacto, pero hay una necesaria parte de hueso esponjoso, más o menos una proporción 80-20. Ahorita la vamos a definir. Entonces, según el tamaño y la distribución de los espacios en las regiones del hueso, se pueden clasificar como estructuras esponjosas o compactas. Esto también tiene importancia en algunas otras pruebas. No sé si lo revisan en este módulo o a lo mejor en medicina interna, en alguna parte lo revisarán, que tiene que ver, por ejemplo, con los sitios en donde se toman las muestras del tejido óseo, sobre todo para algunas enfermedades, leucemia en los niños, o bien una prueba de rutina, la osteoporosis en los adultos, las adultas mayores. Es bien importante conocer la estructura de hueso esponjoso y de hueso compacto, porque si la prueba no se toma de manera apropiada, puede dar un falso negativo o un falso positivo, ¿no? Dependiendo de qué parte del hueso estemos tomando, ¿no? Entonces, bien importante, muchas veces un diagnóstico se puede dar por el paciente sano, cuando en realidad la muestra no fue bien tomada. ¿Qué quiero decir? Si sabemos que la médula ósea está en los huesos largos o grandes, pues no vamos a ir a tomarla de un hueso plano, o de un hueso corto, o de un hueso sesamoideo, porque seguramente ahí vamos a tomar muestra de matriz osteoide y no le va a aparecer nada. Pero eso no quiere decir que el paciente no tenga ningún problema, ¿no? Entonces, eso es importante recordarlo. 80% del esqueleto está formado por hueso compacto y un 20% es hueso esponjoso. El tejido óseo compacto pues, se diferencia nada más en la citoarquitectura, en la arquitectura celular, en el espacio de distribución que tiene dentro del hueso, ¿no? El compacto va a tener pocos espacios, el componente, por lo tanto, en este sentido, es fuerte, es sólido, confiere resistencia, ¿no? Brinda, por lo tanto, protección y soporte. Y particularmente, huesos compactos, pues están los del cráneo, los del coco, el frontal, sobre todo, ¿no? Que son estructuras muy, muy, muy resistentes, ¿no? Y por eso hay bárbaros que ustedes ven ahí luego en los TikToks, en las redes sociales, eso, queriendo partir cosas con la frente, ¿no? Como si fuera la cabeza un martillo, ¿no? Entonces, o protección en el sentido de que por muchos golpes, muchos traumatismos, pues pueden ser evitados para el sistema nervioso central, para los hemisferios cerebrales, y no generar una lesión significativa, ¿no? A pesar de eso, hay por ejemplo, personas que no razonan, no entienden, y ellas andan arriba de la moto sin casco, ¿no? O lo traen en el codo, porque hay que proteger el codo, no el cerebro, ¿no? Entonces, la verdad es de que aunque tiene el sistema nervioso central muchas estructuras de protección, y lo van a revisar en neuro no muy lejos, probablemente agosto-diciembre de este mismo año. Entonces,
a pesar de que el sistema nervioso flota en el líquido cefalorraquídeo, aparte de eso, para que amortigue el líquido cefalorraquídeo, bueno, tiene además la estructura de la calvaria. Entonces, tejido compacto, fundamentalmente protección. En el tejido compacto también vamos a tener las unidades estructurales o funcionales del hueso, que son las osteonas o sistemas de Havers, unidades de Havers. Cada osteona tiene anatómica, estructuralmente asegurada su nutrición, su vascularización, su sensibilidad a través de terminaciones nerviosas y su recolección a través de retornos venosos y linfáticos. Entonces, dispone de una serie de laminillas concéntricas como si fuera un corte de cebolla en el hueso, ahorita lo vamos a ver, que son más o menos parecidas como cuando se corta un árbol por el tronco y le vemos anillos concéntricos. ¿Sí? Hagan de cuenta que esos anillos son parecidos a los de los árboles y bueno, son placas circulares que va a ser matriz osteoide mineralizada. El diámetro pues va a depender del tamaño del tejido osteoide ahí. ¿Y qué es lo que va a asegurar? Pues nutrición, sangre y el drenaje venoso y linfático y la presencia de los nervios que le van a asegurar sensibilidad. Aquí un diagrama también que nos muestra estas características. Importante, vean ustedes, porque aquí empezamos a diferenciar. Esta zona, voy a ponerles aquí con marcador. Vean ustedes, esta zona, como su nombre lo indica, todo esto, pues prácticamente va a tener muy pocos espacios en medio, muy pocos espacios. Esta zona es hueso compacto. Pero hay otro lugar donde la distribución es distinta y allí hay una especie de red o de malla o de trabécula, que es el nombre técnico que se le da. Y entonces ahí hay mucho espacio entre hueso y hueso y esto podría ser una situación del hueso esponjoso comparada con lo que es el hueso compacto. Y aquí tenemos lo que les decía yo, ¿no? Los anillos concéntricos de estructura ósea consolidada. Al centro vamos a tener vasos sanguíneos, vamos a tener venas, arterias, nervios que van a asegurarle nutrición a esta parte del hueso. Y bueno, esta sería una unidad ósea, un sistema de Havers, una unidad funcional en el hueso. Aquí hay una, aquí veríamos otra, ¿se fijan? Aquí tenemos otra, aquí hay otra unidad funcional y más unidades funcionales. Todo esto son sistemas de Havers u osteonas, que son las unidades funcionales en el hueso compacto. Aseguran nutrición, protección, soporte, resistencia. ¿Vale? En contraparte está el tejido esponjoso, tejido óseo esponjoso. A diferencia del tejido óseo compacto, el tejido óseo esponjoso se va a denominar trabecular por esa situación de los espacios en los que yo les decía y porque en esa situación de redes o de mallas o de trabéculas, pues no se puede asentar una unidad funcional, una osteona. Siempre es profundo, no va a estar en la superficie del hueso, eso le conferiría poca resistencia y no cumpliría el hueso su función. Entonces, en lugar de que lo hallemos en la superficie del hueso, el hueso esponjoso, lo vamos a encontrar en la parte de la profundidad del hueso, ¿no? Y siempre lo vamos a encontrar, como vimos aquí en la imagen, pues aquí hay hueso esponjoso, siempre hay rodeándole una capa de tejido compacto. Entonces, importante la distribución. Ahí en las trabéculas, pues al haber espacios, lo que vamos a encontrar va a ser la médula ósea amarilla, la médula ósea roja, porque van a tener sitio de asiento, ¿no? Para este tipo celular, sobre todo los adipocitos, ¿no? Los elementos formes en la sangre, los que se van a estar formando, ¿no? Y entrar a la circulación. Entonces, entender que el tejido óseo esponjoso es el componente profundo principal de los huesos cortos, planos, sesamoideos e irregulares, no tanto en el caso de los huesos largos. Cortos, aplanados, sesamoideos e irregulares, bueno, el tejido esponjoso es uno de los componentes principales. En los huesos largos,
En los huesos largos, el hueso esponjoso es el núcleo en las epífisis. Voy a regresar, para que me tengan paciencia y no piensen que nos perdemos. Vean ustedes. ¿Se acuerdan de esta imagen? Este es el corte, miren. Vamos a tener rodeando siempre hueso compacto aquí. Si pudiéramos esto ampliarlo mucho, hueso compacto. Y aquí en la zona de la epífisis y por debajo de la metáfisis, hueso esponjoso. ¿Sí? ¿Sí lo alcanzan a ver? Bueno, aquí de hecho todavía se advierten los pequeños espacios en el hueso esponjoso. ¿Sí? Vuelvo a donde estábamos. Aquí. Entonces les decía, esos espacios van a contener médula ósea roja, médula ósea amarilla, el sitio donde se insertan, ¿no? Y va a estar protegido siempre rodeado de hueso compacto. Veíamos, ¿no?, que era el sitio de los huesos largos en los núcleos de las epífisis. El tejido esponjoso siempre va a estar cubierto por una capa de hueso compacto que le va a conferir protección, soporte, resistencia. Y bueno, aquí un corte de este sistema de Haber, vean ustedes aquí. Los sitios que va a tener. Va a tener las células maduras, los osteocitos. Va a tener los osteoblastos alrededor, que es esta célula que está consolidando para llegar a ser hueso maduro o hueso en formación, que son los osteoblastos, pero también tiene estos conjuntos de células de más o menos 50 macrófagos, dice el texto, que son los osteoclastos. Es la célula que absorbe hueso, descompone hueso para dejarlo en matriz osteoide, capaz de ser material propio para volver a formar hueso, ¿no? Y entrar a este ciclo de la remodelación. ¿Sí? Estos son el hueso esponjoso o trabecular o malla, y aquí en estos espacios que quedan comprendidos entre hueso y hueso, puede haber espacio para que se asiente la médula ósea roja. La irrigación y la inervación en cada uno de los huesos. El hueso está profusamente irrigado. Los vasos sanguíneos son abundantes, sobre todo en las regiones del esqueleto que contienen médula ósea roja. Llegan a través del periósteo, a través de los forámenes nutricios, ¿no? Hay arterias que rodean los huesos y se denominan así, arterias periósticas, acompañadas de nervios que ingresan a través de canales perforantes, como los canales de Volkmann, o bien los forámenes nutricios, e irrigan completamente el periósteo y la parte externa del hueso compacto.